Buenas noches, un gran saludo en primer término para los colegas aquí reunidos, muy especialmente pues un saludo a Rosemary, a quien esta noche volvemos a citarla para hablar de este libro en homenaje a ella. Tenemos la dicha de venir a esta cita por iniciativa de Antonio Sirión. Vamos a tener también la compañía de Ariela Batán, de Tommy Goto y de Mariana, la cómplice y cogestora de esta iniciativa. Si alguien tenía conocimiento de causa o tiene conocimiento de causa de la trayectoria de Rosemary, por supuesto, es Mariana. Yo quisiera saludarlos con una frase de la ética Nicómaco que me llega muy al alma. En general, filosofar es muy difícil, pero es mucho más fácil entre amigos. Esto empezó hacia 16 de agosto de 1999. Uno a veces se imagina que en la vida adulta no aparecen amigos, y es una dicha y es una alegría que en ese agosto del 99 empezó sobre todo una amistad. No me imaginé que pudiera yo ser persona que estuviera algún día haciéndole homenaje con un libro, en este caso con Mariana, a Rosemary, y no me imaginé que tuviera que rogarle tanto a Antonio para que algún día llegue un libro y tener el gusto de ser su editor, pero algún día de pronto pase. Hoy vamos a tener una sesión en la que vamos a comenzar con la intervención de Antonio, vamos a seguir con la intervención de Ariela, después vamos a escuchar a Tommy, oiremos unas palabras de Rosemary y despedirá nuestra sesión Mariana. Como ustedes saben, Antonio no necesita presentación, siempre está de más, pero pues en muchos sentidos tenemos que decir, Antonio es nuestro gran decano, nuestro gran impulsor de esta comunidad de fenomenología. Ojalá algún día podamos hacer lo que Antonio nos ha pedido, una suerte de cónclave para establecer unos mínimos de cómo saber si estamos dentro o fuera de la fenomenología. Sin más, Antonio pues es nuestro gran decano, nuestro gran impulsor, amigo de todos y una persona que siempre ha estado pendiente de esta comunidad. De las contribuciones de Antonio es mucho lo que se puede decir, pero pues todos sabemos de esa enorme trayectoria como investigador en fenomenología, como traductor, como gestor de comunidades fenomenológicas. Antonio, te escuchamos. Muchísimas gracias, Germán. Y bueno, muchas gracias a todos los que estén escuchándonos. Estamos aquí para presentar un libro, que es un libro de homenaje a Rosemary Rizzo Patrón. El libro se llama Razón y Responsabilidad, homenaje a Rosemary Rizzo Patrón de Lerner. Lo editan Germán Vargas, que presentó la mesa, y Mariana Chu, que nos acompaña también aquí. Bueno, una presentación de un libro de homenaje, creo que es natural que se pueda ver o que se vea como parte del mismo homenaje. Y ese es el sentido que yo le doy a mi intervención. Esta es la continuación del homenaje mismo que está en el libro y en el cual me ha dado mucho gusto participar, tanto en el libro como en esta presentación. Porque en primerísimo lugar, como lo digo yo en la contribución mía en el libro, Rosemary es una de las personas que yo conozco, o la persona que yo conozco, que más merece un homenaje, para quien el homenaje es más merecido. Y eso ya simplemente juzgando no por sus capacidades o sus talentos o los resultados de su trabajo, sino simplemente por el inmenso esfuerzo
que dedica a sus y por él y por la generosidad que ha tenido siempre con todos los que la rodean y con sus estudiantes y con sus colegas. Bueno, me ha parecido buena idea, espero que también les parezca buena idea a todos ustedes, para presentar este libro, para hablar del libro y continuar de esta manera el homenaje a Rosemary, leer un pasaje de cada una de las contribuciones que se encuentran en el libro. El pasaje que pues tal vez sea más personal, el que tenga más carga personal o el que revele algún rasgo pertinente en el homenaje. Por eso probablemente me tarde un poquito, pero bueno, voy a iniciar con esta idea leyendo las palabras iniciales de la presentación que hacen los editores del mismo libro. Ellos dicen: el homenaje a Rosemary Rizzo Patrón se justifica en sí mismo, de modo que hacer una presentación es, si se quiere, redundante, y no obstante, decidimos hacerla sobre todo para expresar nuestro cariño a nuestra, vamos a llamarla así, maestra de la fenomenología en América Latina. No solo es, más allá de toda consideración, una muy competente investigadora, también ha transitado todos los caminos y recodos de la enseñanza, ha sido una pulcra editora de libros, de revistas, etc., una conferencista sin igual, una traductora generosa con las fuentes y con la acogida en nuestra lengua de textos complejos, raramente al alcance del público hispanohablante. No obstante todo lo anterior, también sentimos la urgencia de este homenaje a una mujer que para todos nosotros ha sido la encarnación del diálogo, de la generosidad, no solo con su saber, sino con la apertura de su casa a la comunidad filosófica nacional, latinoamericana y en general internacional. Esa generosidad ha sido la de la apertura de sus espacios académicos a propios y extraños a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido la promoción de cada una de las personas de su entorno para que lleguen tan lejos como quieran o puedan. Para los latinoamericanos dedicados a la fenomenología y en general a la filosofía, Rosemary es un testimonio de vida, de entrega a las cosas mismas. Su disciplina sin par, su diligencia con las tareas grandes y pequeñas, su sentido inagotable de la responsabilidad son un ejemplo para propios y extraños. Hasta ahí el fragmento que tomo de la presentación, de la contribución de Roberto Walton, nuestro gran colega y amigo, hermano mayor en tareas fenomenológicas, Roberto Walton. Su contribución se titula El tema fundacional, razón y teleología. De ahí tomo este parrafito. Es importante resaltar que los escritos de Rosemary esclarecen los núcleos esenciales de la filosofía de Husserl e invitan a un detenido estudio unido a una reiterada frecuentación. Abren nuevas perspectivas para una comprensión más profunda de temas como la naturaleza histórica de la razón, la condición arqueológica y teleológica de la fundación y sobre todo el carácter ineludible y trascendental de la subjetividad. Constituyen un invalorable instrumento que exhibe, por la riqueza y virtud aclaratoria de los análisis, una gran capacidad para esclarecer la complejidad de las descripciones y distinciones fenomenológicas. Al mostrar el auténtico significado y alcance de nociones husserlianas, anulan incomprensiones y en particular ofrecen un tesoro de argumentos y de materiales de crítica a los mitos modernos y postmodernos sobre la subjetividad, puesto que iluminan tantas facetas diversas del pensamiento de Husserl, merecen un enorme reconocimiento. Se va viendo pues cómo cada uno de estos pasajes nos señala facetas de la actividad de Rosemary y con ella de las razones que tenemos para hacer este homenaje. De la contribución de Luis Román Rabanaque,
que se titula La responsabilidad como el valor más alto de la filosofía, tomo su primer párrafo. No podría precisar exactamente cuándo conocí a Rosemary. A veces se me antoja pensar que la conozco desde siempre. Mis recuerdos más remotos la retratan tal como sigue siendo ahora, activa, aguda, viajera, atenta a las cosas mismas y a la vez distraída de las cosas meramente mundo vitales, dotada de una capacidad de trabajo y de organización incomparables, con ese nerviosismo característico de quien se obsesiona para que todo salga siempre de la mejor manera posible. Pero ante todo, podría describirla como una muy buena persona, con un corazón inmenso, infatigable en su generosidad y en su entrega a los que quiere. Dicho más íntimamente, una gran mujer y una amiga cabal. Del mismo, del mismo Luis Rabanake, quiero también tomar el párrafo último de su escrito. Dice él, para cerrar, un brevísimo comentario final. Hemos visto que Rosemary ha insistido en sus trabajos sobre el carácter de fundamentación última que posee la responsabilidad ética en Husserl bajo la forma de la autorresponsabilidad. Sin embargo, en otros textos suyos se vislumbra una meta aún más alta desde el punto de vista ético, pero complementaria del llamado a la responsabilidad absoluta y que concierne a los valores del amor. Retomando la caracterización del devenir entre la vida instintiva, pasiva e irracional y su elevación paulatina hacia la razón responsable, Rosemary señala que esta última, impotente, desemboca en el amor que gracias a una creencia de la razón práctica brinda la esperanza en un fin de plenitud divina desde donde todo lo mundano vuelve a cobrar sentido. De la contribución de Luz Azcárate, que se titula Mi primera maestra en filosofía, tomo también el primero de sus párrafos. En 1991, Paul Ricoeur publica un texto titulado Mon premier maître en philosophie, en el cual da homenaje a Robert Dalvier, filósofo que además de ser su primer maestro de filosofía, introdujo la lectura de Freud en Francia. En este texto, Ricoeur presenta la influencia que tuvo en él el rigor filosófico, la convicción de encarar cada tema que se presentaba como problemático y ciertas convicciones no explícitas sobre el tema del inconsciente que Dalvier le transmitió y que se traslucen en la resolución de la tesis doctoral de Ricoeur con la temática de lo involuntario absoluto. Este texto termina, pues, convirtiéndose en una reflexión sobre la importancia de la pedagogía en filosofía cuando es impartida por el magisterio auténtico de personalidades auténticas. En el presente capítulo, cuyo título se inspira en este texto de Ricoeur, reflexionaré sobre el magisterio de Rosemary Rizzo Patrón y su importancia para la tradición fenomenológica, así como la influencia que Ricoeur ha tenido en su pensamiento. Precisamente Rosemary Rizzo Patrón ha sido mi primera maestra en filosofía, si comprendemos primera según el orden de la fundamentación o lógico, el orden de los principios y no según el orden temporal. Y es a ella a quien debo el descubrimiento de la fenomenología de Paul Ricoeur, a cuya obra terminé por dedicar mi carrera filosófica. De la contribución de Juan Manuel Cuartas Restrepo, que se llama La repetición como formación, una réplica a la filósofa, Rosemary Rizzo Patrón. Cita un escrito de Husserl de 1918 que dice: mi vida y la vida de Platón son una, yo continúo su trabajo, su esfuerzo, su querer, su conformar, prosiguen en el mío. Bueno, dice Cuartas, a partir de aquí no constituye un despropósito si se propone como paráfrasis para el caso de Rizzo Patrón lo siguiente: mi vida y la vida de Edmund Husserl
son una. Yo continúo su trabajo, su esfuerzo, su querer, su conformar, prosiguen en el mío. Creo que con eso puede ser bastante. De la contribución de la agonía o el reto de la razón de Pedro Juan Aristizábal Hoyos y Víctor Daniel Montes Montes, leo también el primer parrafito. Las consideraciones que establece la autora Rosemary Rizzo Patrón sobre los múltiples problemas que convoca la temática central de su obra La agonía de la razón ponen a la vista desde la introducción una serie de cuestionamientos vinculados a la discusión sobre el papel que ha jugado el tema de la razón, no solo en el pensamiento contemporáneo, sino también en el desenvolvimiento del mundo de la vida natural y social. El tema no es aquí, mundo que en su trasegar pone límites al actuar humano. Por supuesto, el tema no es aquí la razón en el sentido de la ilustración, más bien apunta a mostrar cómo la instrumentalización del pensamiento afecta al campo propio de la racionalidad valorativa y práctica. Este es un tema ya denunciado por diversos movimientos filosóficos, incluyendo a la fenomenología y a la teoría crítica, pero esta denuncia, nos da a entender Rosemary, debe concentrarse igualmente en indagar el problema de la razón misma, en cuanto ella tiene un componente no racional con el que tendríamos que contar. Bueno, voy a saltarme mi contribución porque ya estoy contribuyendo yo demasiado. De la contribución de Elizabeth Rigal, Sentido y retos del intuicionismo husserliano, tomo también las primeras parrafillos. Dice, la primera vez que escuché una conferencia de Rosemary fue durante nuestro segundo encuentro, el coloquio franco-peruano dedicado a la noción de análisis. Ella destacó en su presentación el carácter sui generis del análisis intencional con respecto a todo lo que la tradición ha concebido como análisis para mostrar que el modo en que la fenomenología trascendental plantea la cuestión de los fundamentos últimos y determina el sentido de la ciencia, destituye los esquemas de la metafísica. Desde entonces, Rosemary no ha dejado de trabajar y enseñar a Husserl. Ha hecho una exégesis fina y rigurosa de su pensamiento que explora su potencial en el campo, tanto en el campo teórico como en el de la filosofía práctica, que le es particularmente afín a Rosemary. Bueno, había seleccionado otros párrafos de las contribuciones de Víctor Casallo, de la contribución de Cecilia Monteagudo, un breve parrafillo de la contribución de Elizabeth Benke, y luego pensaba también leerles los títulos de las contribuciones que no tienen, digamos, alguna párrafo con sentido personal o sentido de homenaje. También un parrafillo de Bernardo Aur iba a leerles, el compromiso con el pensamiento de Husserl, en fin, pero bueno, el tiempo se me ha echado un poco encima y hay aquí también colegas que van a decir cosas importantes. Ya se dan ustedes cuenta de lo merecido que es este homenaje, haber hecho este libro, que a Germán y a Mariana, todos los interesados en la fenomenología, les agradecemos muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por asistir, por estar en esta presentación. Muchas gracias. Antonio, gracias a ti de nuevo por la iniciativa de reunirnos hoy y por esa manera cuidadosa con que siempre te aproximas a todos los asuntos, en este caso al libro, y sobre todo al sentido de hacer un homenaje en este momento, creo yo, es muy importante para nosotros volver a decir que debíamos hacer el homenaje, y lo que señalas con esta selección de textos nos lo hace evidente. Vamos a tener ahora
la presentación de Ariela, todos tenemos un acercamiento a Ariela Batán como gran conocedora de la fenomenología en sí mismo, pero también le seguimos sus estudios específicamente sobre corporalidad, su entrelazamiento y motivación por las ciencias cognitivas. Y es una dicha tener la posibilidad de hacer comunidad con Ariela. Tenemos la dicha de tener un seminario ya de varios años estudiando Husserl. Que además de agradecerle su cariño de siempre, Ariela, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Germán. Para mí es verdaderamente un honor y una alegría inmensa poder estar compartiendo este espacio. He escrito un texto, el cual voy a leer, entre otras cosas, para no tomarme demasiado tiempo. En primer lugar, bueno, quiero saludar a todos. En Argentina debo decir buenas noches, buenas tardes, en las otras latitudes que nos están, de los colegas que nos están viendo. Quiero en primer lugar saludar a la doctora Rosmarie Rizopatrón y a los colegas que nos acompañan, pero muy especialmente a Mariana Chu y a Germán Vargas Guillén, a quienes debo además un agradecimiento por invitarme a participar en esto que podríamos llamar un acontecimiento fenomenológico. Debo decir, antes que nada, que tuve conocimiento de la existencia del volumen Razón y Responsabilidad, homenaje a Rosmarie Rizopatrón, editado por Aula de Humanidades, al cual dedicamos esta presentación, en el mes de noviembre del año pasado, cuando fue ofrendado a Rosmarie como un regalo sorpresa en el contexto del 9º Coloquio Latinoamericano de Fenomenología, realizado de manera remota. En esa instancia, ni la presencia telemática de los protagonistas, la homenajeada, organizadores y espectadores, ni la distancia geográfica o la diferencia horaria que separaban a los presentes, fue un obstáculo para que fluyeran con inusitada normalidad, dado el contexto, las emociones y sentimientos de gratitud y reconocimiento a la filósofa, la traductora, la maestra, la amiga y la síntesis de todas ellas en el nombre de Rosmarie Rizopatrón. En esa instancia, los editores del volumen, Mariana Chu y Germán Vargas Guillén, ofrecieron una reseña de la obra y también de sus autores, haciendo especial hincapié en el hecho de que los trabajos reunidos de colegas, discípulas, discípulos y también amigos abordaban temas y cuestiones caras al vasto y variado repertorio de intereses a los que la doctora Rizopatrón había dedicado vida y estudio. Imbuida en la atmósfera afectiva que me había dejado ese recuerdo y con curiosidad por asomarme en ese universo temático del que se hablaba allí, acepté, aunque no sin temores, participar de esta presentación, aprovechando así la oportunidad de leer una obra que de lo contrario hubiera demorado en conocer. Atmósfera afectiva, curiosidad, temor. Comienzo entonces por poner de manifiesto la experiencia prepredicativa que, como señala el querido profesor Roberto Walton, es la evidencia de que existe un ámbito de sentido en las experiencias humanas que preceden al lenguaje. El libro, en sus partes y en su conjunto, recoge también una experiencia prepredicativa, y los autores revelan, como lo mostró recién Antonio Sirión, motivaciones personales y afectivas que inspiran sus trabajos o sus elecciones temáticas. Porque si bien el volumen no es stricto sensu sobre Rosmarie Rizopatrón, es sin lugar a dudas junto con ella. Intentar reseñar cada uno de los 19 artículos que conforman el volumen excedería el tiempo previsto para la presentación. Cabe señalar que se trata de un libro para estudiosos y estudiosas de la fenomenología, por la profundidad en el tratamiento de las temáticas y la rigurosidad de las referencias. Que sea erudito y documentado no implica, sin embargo, que sea inaccesible o elitista,
Por el contrario, quizás como la fenomenología misma, solo requiere de acompañamiento y mediación. Para evitar así caer en la paradoja del mapa del imperio del cuento de Borges, no me referiré concretamente a cada artículo, pues por su riqueza y especialización, cada uno de ellos merecería que se le dedicara un propio capítulo. Me referiré más bien a la organización temática del volumen sugerida por quienes realizaron el arduo trabajo de edición, acompañadas con algunas breves consideraciones personales sobre mi experiencia de lectura. El libro se divide en 4 partes, cuyos títulos ya merecerían de una exégesis, pues ellos mismos recogen, reelaboran y actualizan los temas, intereses y, por qué no, obsesiones filosóficas de la homenajeada. La tarea de la razón es el título que acompaña la selección de los 6 primeros trabajos. Varios de ellos se dan a la tarea de continuar el esfuerzo de esclarecer los núcleos esenciales de la filosofía de Husserl y la complejidad de las descripciones y las distinciones fenomenológicas emprendidos por la profesora Rizzo-Patrón en sus escritos. Aspectos centrales de la filosofía husserliana, la reducción, la fundación, el carácter trascendental de la subjetividad, la intencionalidad, la razón como unidad de las dimensiones teórica, práctica y afectiva, pero también las reflexiones sobre la naturaleza histórica y situada de la razón, el problema ético de la responsabilidad y la revisión crítica de los prejuicios que pesan sobre la fenomenología como filosofía con la cual, como dice Sirión, es valioso dialogar en el escenario contemporáneo, son los temas en torno a los cuales se vivifica un diálogo, en algunos casos de años, que los autores de los capítulos han mantenido con Rosmarie a través de lecturas de sus obras o de encuentros, clases, cursos y espacios de intercambio académico, algunos de los cuales, vale decir, tienen a la propia profesora Rizzo-Patrón como responsable o corresponsable de su existencia, como es el caso del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Quizás se pueda subrayar de este primer apartado el reconocimiento general de los autores a la apuesta teórica que implica la interpretación genética de la razón, pues, como explica Rizzo-Patrón, cito, la razón no aparece de modo inmediato y abrupto, sino que se desarrolla lentamente desde los instintos o impulsos de la vida pasiva, donde se halla como razón innata. Fin de la cita. Esta apuesta teórica se relaciona con lo que Luis Rabanake reconoce como un hilo conductor que enlaza la tesis doctoral de Rizzo-Patrón, defendida en Lovaina en 1996, y sus investigaciones profundas, y sus investigaciones futuras. Esto es, la idea de los últimos fundamentos de la filosofía en la forma de una filosofía primera que conjugue todas las dimensiones de la razón. Pues, como también señala Rabanake, no solo la razón teórica, judicativa y cognoscitiva es fundante, sino que lo son también las otras dimensiones, la práctica ligada a la voluntad y la afectivo-axiológica vinculada a la afectividad y a la captación de valores. Fin de la cita. Esto obliga, como señalan Pedro Juan Aristizábal Hoyos y Víctor Montes y también Antonio Sirión, a una redefinición del concepto de racionalidad que contemple lo irracional y la finitud de la existencia humana, dimensiones con las cuales la razón se debate de manera agónica. El segundo apartado, titulado Reflexiones husserlianas, más breve, pero no por ello menos denso temáticamente, reúne 3 textos de lo que podríamos llamar una propia exégesis husserliana. Uno dedicado al tema del rol del intuicionismo en el proyecto fundacional de la fenomenología como una ciencia rigurosa. En ese trabajo se revisan de manera exhaustiva la filosofía de la aritmética y las investigaciones lógicas de Husserl, mientras que un segundo y tercer trabajo abordan la cuestión del cuerpo vivido y las kinestesias a la luz de los análisis husserlianos sobre la corporalidad. Quizás en un espontáneo diálogo con la primera parte del libro, se introducen en la segunda
los tópicos de la enfermedad y la vulnerabilidad en la autoconstitución ecológica y del cuidado en la emergencia intersubjetiva, abriendo de este modo la reflexión sobre una ética encarnada que se apoya, en palabras de Elizabeth Benke, en el modelo de la coejecución instrumental, es decir, el modelo que tiene lugar en un grupo musical, en virtud del cual tenemos acceso, cito, al estilo sinestésico de otro, una variante de la noción de comprensión, al ponerse en los zapatos de otro y así experienciar el estilo de la vida sinestésica. Fin de la cita. Esto implica para la autora poner nuestro estilo sedimentado entre paréntesis, permitiendo la apertura original de nuestra propia motilidad primitiva para participar en otro estilo de movimiento. Así, señala Benke, en lugar de inundar el mundo con la hegemonía de un solo estilo, podemos mantener y albergar una diversidad de estilos, estableciendo una base experiencial más rica para la comprensión intercultural. El tercer apartado, aunque también el cuarto debería estar alcanzado por esta caracterización, parece inspirado por la motivación polifónica expresada por Benke. Lecturas y diálogos lleva por título la tercera parte del volumen, porque justamente convoca, además de Husserl, a Dilthey, Merleau-Ponty, Jonas, así como los filósofos colombianos Hoyos y Herrera Restrepo. Identificamos en esta sección un tema en común, o quizás podríamos decir dos, pero que están estrechamente relacionados. Por un lado, la noción husserliana de Lebenswelt, y por otro, la esclarecedora y fundamental reflexión fenomenológica sobre la ciencia, es decir, el momento irrenunciable en la elucidación de la naturaleza y el alcance del pensamiento científico para el desarrollo intrínseco de la fenomenología. El trabajo de Monteagudo subraya así la importancia de los aportes de Dilthey y Husserl para la comprensión del carácter moral y el rol crítico de las ciencias del espíritu y la necesidad de revitalizar el impulso a la autorreflexión íncito en ellas, para evitar tratar a los hombres como meros hombres y a la naturaleza como meros hechos, parafraseando Husserl. Vargas Guillén, por su parte, en un capítulo en el cual se adivina una comunidad dialógica con los trabajos de la primera sección, se pregunta: ¿qué queda entonces de la fenomenología trascendental, de la reflexión, de la conciencia? Sin duda, responde, queda el mundo de la vida, terreno universal de la creencia, la interacción y, al cabo, la acción. Fin de la cita. El mundo de la vida se constituye así, para Germán Vargas Guillén, no solo en el sustrato y suelo de la cosmovisión científica, sino también fundamento de la ética, una ética fenomenológica que apunta al sentido infinito de la humanidad. El último apartado, como ya señalé, podría también ser titulado como el que lo precede, lectura y diálogos. No digo esto con la intención de menospreciar el cuidadoso y milimétrico trabajo de edición de Mariana Chu y Germán Vargas Guillén, sino más bien con la voluntad de mostrar la lograda unidad temática y comunidad de los planteos del libro en su conjunto. Tarea nada fácil de conseguir en un volumen coral de contribuciones como este. En fin, como decía, el cuarto y último apartado lleva el curioso y enigmático título de Resonancias y recoge un conjunto heterogéneo de trabajos que, a diferencia de las secciones anteriores, no poseen un tema en común, sino más bien un punto de fuga, es decir, concentra temáticas en estas páginas finales que se irradian con su onda expansiva hacia los demás artículos del libro. Quizás esto explique el misterioso título con que fue nombrada la sección por los editores. Así, por caso, se retoma la noción de agón, ya tematizada en relación a la razón en trabajos precedentes, para aplicarse de manera creativa en la interpretación kantiana y hegeliana de la praxis humana y la determinación de un ámbito para la filosofía práctica. La ética scheleriana es leída por Mariana Chu con el objetivo de esclarecer el principio de solidaridad,
tema surgido con urgencia a raíz de los últimos acontecimientos vividos en la pandemia. La noción de acontecimiento también es dilucidada a partir de los aportes de Merleau-Ponty y el concepto fundamental de institución, en virtud del cual el acontecimiento deja de ser comprendido como un acto puntual y objetivo para subsumirse en una tradición, en la marcha de un movimiento que se realiza en base a retomas, reactivaciones o transformaciones, como señala Graciela Ralón. La noción de mundo aparece también tratada en este apartado, desde, por un lado, la filosofía heideggeriana y, por otra, como obra del arte, a partir de los análisis de Didi Huberman y otros enfoques fenomenológicos contemporáneos menos reconocidos, como los de Maldinei, Escubas y Yannick. El volumen cierra con un trabajo dedicado a la sorpresa como emoción, motivación política y motor revolucionario. La responsable de esta propuesta, Nathalie Despats, piensa en la sorpresa como una experiencia de apertura provocada por una dinámica de espera que cultiva el vacío, único creador de nuevas posibilidades. Así, este volumen, que comenzó con la tarea de la razón, retomando la inspiración temática de nuestra homenajeada, devela en su desarrollo un sentido oculto de la sentencia de Goya: el sueño de la razón engendra monstruos. Monstruo, como la etimología nos enseña, no es otra cosa sino el prodigio, inesperado, o la dimensión irracional de la cual la razón moderna supo prescindir y de la cual las emociones, los valores, el mundo de la vida y la historia son parte. Hasta aquí un comentario sobre aquello que está explícitamente presentado en las secciones del libro. Me gustaría, para finalizar, muy brevemente, indicar dos líneas de lecturas que también son reconocibles en el volumen y que quizás pueden convocar intereses diversos a los exclusivamente fenomenológicos que han sido señalados. En primer lugar, me interesa mencionar que el libro está atravesado temática y motivacionalmente por una sensibilidad ética y social que muchos de los autores del volumen y las autoras reconocen originarse en el compromiso ético de la propia profesora Rizzo-Patrón. Esto, es decir, el compromiso ético-político, no constituye un hecho menor en una realidad como la nuestra, la latinoamericana, plena de inequidades e injusticia social, democracias jóvenes y siempre inestables y amenazadas. En segundo lugar, en época de feminismos y reivindicaciones de género, resulta insoslayable destacar, junto con la figura de Rosmarie, el gesto femenino, incluso maternal, de su quehacer filosófico. Este gesto, que otrora fuera incluso criticado por filósofos de la talla de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, porque implicaban un trasvasamiento o una transgresión del orden de lo privado y doméstico en el orden de lo académico y público, creo que hoy es un gesto que merece ser reivindicado por quienes nos reconocemos como feministas. El gesto amoroso de acompañar y enseñar, de repetir e innovar, de sentir amor por una obra, tal como Sirión se refiere a la relación de Rosmarie con Ideas 1, y de maternar a sus doctorandos y doctorandas, tiene un efecto emancipador y crítico, de cuyos resultados hemos sido testigos en muchos de los trabajos del volumen, pues, como señala Rabanake, las razones están en germen en las pasiones. Muchísimas gracias. A ti, gracias, Ariela. Ya desde esa noche de Córdoba, con mucha pena de trasnocharte, de tomar de tu noche de descanso tiempo para esta presentación. Nos llegan al alma muchas de las cosas que dices, pero en especial esta última sección de tu presentación creo que da como en el corazón de una inquietud que sé es muy vigente, pero además
nos la hace muy vívida, Rosemary. Muchas gracias de nuevo. Vamos a escuchar a Tomi Akira Goto. Tomi es un estudioso, conspicuo de Husserl y de Edith Stein. Especialmente en Colombia nos ha motivado mucho leer sus investigaciones de psicología fenomenológica y desde luego esperamos que a futuro tengamos muchas más posibilidades de compartir, de acercarnos más. Hay otros temas igualmente relevantes en la investigación de Tomi, por ejemplo, la fenomenología de la religión, las ciencias cognitivas. Para nosotros es una dicha que nos acompañe hoy y es una real y sincera esperanza de que cada vez acerquemos más nuestros trabajos contigo, por supuesto, y con la comunidad fenomenológica brasileña que es tan activa y que siempre hace contribuciones tan importantes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Boa noite. Eu que agradeço. Queria inicialmente dizer que peço desculpas por não falar em espanhol, falar em português, mas meu espanhol é um pouco ruim, então vou falar, prefiro falar mais espaçado em português. Queria expressar a minha alegria e a minha honra de poder estar participando aqui deste momento, em um lançamento de um livro em homenagem à professora e à filósofa Rosemary Patron. Um momento não só especial em relação ao próprio lançamento do livro, a homenagem à professora, mas também especial pessoalmente dizendo, né, de poder estar presente aqui junto com vocês, junto com o professor Zirion, professor Herman Vargas, professora Mariana Garcia. Para que possa ficar mais fácil acompanhar a minha apresentação, eu vou fazer a exibição da minha fala. Eu vou compartilhar aqui o slide. Bem, inicialmente, quando eu recebi esse honroso convite de poder fazer uma intervenção, uma apresentação, né, da homenagem da professora Rosemary, eu fiquei pensando qual seria a minha contribuição, a minha possibilidade da minha intervenção. Eu, na minha variação imaginária, aqui nos momentos preparativos, eu imaginei que provavelmente os meus colegas tratariam de assuntos mais filosóficos, ou pelo menos dos assuntos filosóficos expostos no livro. Eu então pensei em trazer uma perspectiva um pouquinho mais pessoal, e um pouquinho, talvez em alguns momentos, mais informal, mas que pudesse elucidar, explicitar a posição da professora e filósofa Rosemary Riso Patron, não só no campo da filosofia, da docência, mas também na própria fenomenologia, na história da fenomenologia e da fenomenologia da América Latina. Pensando, então, nessa posição que ocupa a professora Rosemary Patron, num sentido mais amplo e mais largo, nós não poderíamos deixar de não perceber a posição da professora com a posição de uma mulher na filosofia. E aí cabe relembrar rapidamente o contexto, né, da presença da mulher, mesmo que historicamente falando, seja uma presença tímida e pequena, né, mas da presença da mulher desde a antiguidade filosófica, e se não mítica. Né? No entanto, vai ser mesmo a partir do século XX, vamos dizer assim, que nós vamos ter a presença mais numerosa, né, da figura feminina
né, na filosofia. Isso devido a um contexto mais amplo e complexo, que não nos cabe entrar aqui agora, né, pautado nas questões históricas, sociais, econômicas e culturais. Né. Em uma das análises da professora Ângela Lisbello sobre essa temática, ela diz que existem dois fatores importantes da entrada decisiva da mulher no âmbito cultural e principalmente no campo filosófico, foi o reconhecimento, né, do contexto, né, social, do contexto circundante e a própria vontade pessoal por parte das mulheres. Né? Nesse sentido, então, podemos destacar a escola fenomenológica, né, o movimento fenomenológico como uma escola filosófica, que, de certa maneira, se destacou aí significativamente, né, e que agregou, desde o seu início, e teve, né, a presença de mulheres. Né, que eu cito rapidamente, né, a professora Ângela Lisbello, quando ela diz, então, as mulheres que estiveram ali presentes na escola fenomenológica naquele momento, tiveram a sorte de encontrar mestres, em particular Husserl, tá, que se dispuseram a apreciar as suas qualidades a ponto de considerá-las no mesmo nível de seus colegas, apreciando-as pela sua pesquisa pessoal, pela habilidade com que souberam desenvolvê-la, como foi demonstrado, né, nas tantas alunas e discípulas que o Husserl, né, o filósofo Husserl, teve durante todo o seu trabalho filosófico e de orientação. Né? Nisso nós tivemos, então, essa disponibilidade, né, do professor, do filósofo, do mestre Husserl. Né? Isso se dá, poderíamos dizer, também pela característica não só pessoal, né, e da abertura pessoal do filósofo Husserl, mas também a característica da própria fenomenologia e da escola fenomenológica, que poderíamos dizer que possui um contexto interdisciplinar, e se não hoje poderíamos até também dizer transdisciplinar, né, e principalmente pela peculiaridade do método fenomenológico, né, como o próprio Husserl diz ali na introdução das suas ideias, né, a suspensão dos velhos hábitos de pensamento, né, uma espécie de atitude de abertura. Né. Sim, poderíamos dizer, né, que a fenomenologia e a escola fenomenológica, né, claro que não foi a única escola filosófica que contou com presença de mulheres, né. No entanto, a escola fenomenológica, podemos observar na escola fenomenológica que houve, no fim, uma singular coincidência, como, e aí eu cito aqui novamente a Lisbello, entre a disponibilidade para aceitar a contribuição de mulheres por parte de quem cultiva esse tipo de pesquisa e o interesse de algumas estudiosas, talvez mais numerosas do que outras, talvez mais numerosas que em outras correntes filosóficas. Eu coloco um testemunho da própria Edith Stein, né, quando ela diz que em Gotinga, né, não se faz mais que filosofar dia e noite, na mesa, nas ruas, em todas as partes, né, só se fala em fenômenos. Né? Um belo testemunho da Edith Stein. Essa presença, né, da mulher, principalmente aí na fenomenologia inicial, poderíamos dizer que se teve como marca, ou pelo menos como característica aí, né, o tipo de investigação que elas propuseram, né, como, por exemplo, tratar de problemas amplamente humanos, né, a especificidade em relação ao método, né, o olhar específico em relação ao método, principalmente o método fenomenológico, né, destacando aí a questão da intuição e o conhecimento para o essencial, né, e principalmente a prevalência aí do tema do ser humano. Né, e aí aqui destaco essa prevalência do tema, né, o interesse pelo ser humano, né, dentre essas filósofas mulheres
da escola fenomenológica, que de maneira ilustrativa coloquei algumas das principais discípulas e filósofas, né, daquela fenomenologia inicial, como Gerda Walter, Edith Stein, Edvige Conrad Martius, que estiveram então aí presentes e atuantes na escola fenomenológica e com essas características, vamos dizer assim, filosóficas, né, com as suas presenças, vamos dizer assim. E esse contexto se perpetua, né? Não só na questão da própria filosofia, mas principalmente na escola fenomenológica, né? E aí poderíamos dizer que não só naquela fenomenologia inicial, mas sobretudo na fenomenologia atual. E aí nós temos aqui presente, mais do que presente, como o professor Germán e a professora Mariana colocaram na introdução do livro, a mestre, a professora Rosemary, como mestre da fenomenologia na América Latina. Então, nós temos mais do que presente a professora e filósofa Rosemary Rizzo-Patron. Mas quem é a professora Rosemary Rizzo-Patron? Então, filósofa, investigadora, docente do Departamento de Humanidades, foi diretora do Centro de Estudos Filosóficos da Pontifícia Universidade Católica do Peru, coeditora da Revista de Estudos de Filosofia, cofundadora do Círculo Latino-Americano de Fenomenologia, cofundadora do Círculo Peruano de Fenomenologia e Hermenêutica. Estudou filosofia no Peru e na Bélgica, fez o seu doutorado na Universidade de Louvain, com uma tese sobre filosofia primeira e fundamentos últimos nas meditações cartesianas de Edmund Husserl, com a orientação de Jacques Tominot. Teve a sua pesquisa nos arquivos Husserl em Louvain. Teve toda a sua orientação e toda a sua especialização, vamos dizer assim, e depois as suas investigações na fenomenologia do Husserl, se dedicando aí à docência e as investigações ligadas ao tema da teoria do conhecimento, da ciência, da linguagem e da cultura, como também da história da própria filosofia moderna e contemporânea. Possui inúmeros escritos, atualmente mais de 190 publicações entre livros, artigos, capítulos de livros. Destaquei aqui, para esse momento, a trilogia, os livros publicados até o momento pela professora Rosemary, como Husserl em Diálogo, de 2012, onde a professora Rosemary retoma a fenomenologia de Edmund Husserl em debate com a filosofia moderna, com o racionalismo, com o empirismo, e, por outro lado, também traz o debate com os críticos, continuadores da fenomenologia e críticos da fenomenologia, assim como os filósofos continentais. Na continuidade desse debate, nós temos o segundo livro, O Exílio do Sujeito, publicado em 2015, onde a professora retoma a reflexão do Husserl, principalmente no que diz respeito do sujeito racional, frente, então, à oposição daquilo que foi, então, chamado ou denominado de exílio do sujeito, ou seja, dos posicionamentos pós-modernos, contemporâneos. E, por fim, a terceira obra, não por fim, que provavelmente virão novos livros e novas contribuições, mas, por fim, dessa trilogia, nós temos, então, a Agonia da Razão, publicado também em 2015, onde a professora retoma a ideia de agonia, não no sentido de
de morte ou de sufocamento, mas no sentido de luta e esforço da razão, no sentido de como que a razão percorre percorre todo o seu caminho transcendental, das mais diversas etapas da vida, que vai desde do início instintivo até realmente a vida prática, ética e valorativa, racional. Ou vou usar aqui nesse momento de tentar, é sempre um risco, né? Mas de tentar destacar aí os principais temas, ou as principais linhas de raciocínio, vamos dizer assim, da filosofia fenomenológica desenvolvida pela professora Rosemary Patron. A primeira linha de raciocínio, de investigação, no meu entendimento, é a fenomenologia da razão. Claro, uma fenomenologia da razão pautada na fenomenologia do Husserl, de Edmund Husserl, onde traz a explicitação do sujeito, né, da vida subjetiva racional, como ponto de partida da reflexão filosófica, a partir de descrições fenomenológicas, principalmente pautada na filosofia de Husserl, e daí enfrentando problemas como o tema da fundação, da razão e da racionalidade, da vida passiva e da vida ativa, e frente à oposição do exílio do sujeito e da fundamentação ou do enraizamento do mundo da vida. E destacaria aí como uma ideia, vamos dizer assim, chave dessa linha de raciocínio, a ideia de que, como a professora Rosemary mostra, de que Husserl revoluciona o conceito moderno de razão. Acho que a segunda argumentação, a segunda linha de raciocínio do desenvolvimento filosófico da professora Rosemary está com a linha Fenomenologia, Cultura e Ética, onde ela desenvolve reflexões e análises também a partir de uma perspectiva fenomenológica, principalmente personalista, pautada, então, na motivação, na pessoa humana, abarcando, então, questões relacionadas com identidade, a cultura, ou como ela mesma chama de interculturalidade, a comunidade, a cidadania e o mundo da vida. Mas, sobretudo, questões que envolvem problemas éticos e políticos, principalmente não só problemas, vamos dizer assim, amplos, questões amplas ligadas à razão, à ética racional e tal, mas também questões regionais, questões do Peru, da América Latina, que, relacionados com os fundamentos últimos da razão, culminam na ideia de uma responsabilidade última. E aí teríamos também, vamos dizer assim, uma síntese dessa linha de raciocínio, a responsabilidade como fundamento último da filosofia. E, por fim, uma terceira via argumentativa ou de raciocínio filosófico estaria o diálogo da fenomenologia com as ciências. São as contribuições que a professora estabelece, principalmente do debate da fenomenologia de Husserl com as ciências, com a antropologia, com a psicologia e a psicopatologia. Em suas atuais análises, por exemplo, ela retoma a filosofia de Husserl e seu ideal de uma ciência autêntica, no contexto da cultura contemporânea e das ciências atuais. Nessas investigações, ela nos tem mostrado como a análise fenomenológica de Husserl, sobretudo, com a ideia de fundar com a ideia de fundação da ciência, pode contribuir, pode constituir, como um esforço por oferecer um sistema filosófico capaz de dar sentido unitário a todo o empreendimento científico humano. Então, esse, vamos dizer assim, e aqui eu arrisco, como eu disse, no meu entendimento, diz respeito ao filosofar
da professora Rosemary Patron. Mas, além de todo o seu trabalho investigativo, de toda a sua formação e trabalho investigativo, nós temos também a própria presença da professora Rosemary na organização, na contribuição, nos debates das distintas organizações fenomenológicas no mundo, na América Latina. Eu não tive acesso a todos os eventos em que a professora esteve presente, mas destaquei alguns significativos, alguns importantes, como a própria fundação do Círculo Latino-Americano de Fenomenologia, em 1999, a organização do evento em 2004, da Phenomenological Organization, e depois, mais recentemente, em 2019, a participação e a presença da professora no evento em Lisboa do Herschel Circle. E aqui eu tomei a liberdade de também colocar uma foto de 2004 da OPO, onde eu pude, então, estar presente e conhecer pessoalmente a professora Rosemary Patron. Com isso, então, gostaria de terminar, o meu tempo também aqui está se esgotando, e convidar os que estão nos assistindo a fazer a leitura desse livro que trata não só da fenomenologia e da filosofia fenomenológica da professora Rosemary Patron, mas de toda a trajetória, de toda a presença da filósofa na história da fenomenologia, não só da América Latina, mas também, poderíamos dizer assim, mundial. E aí termino aqui com a citação dos editores, do Germán Vargas e da Mariana Garcia. Para os latinos-americanos dedicados à fenomenologia, e em geral à filosofia, Rosemary é um testemunho de vida, de entrega às coisas mesmas. Sua disciplina sem par, sua diligência com tarefas grandes e pequenas, seu sentido inesgotável da responsabilidade são exemplo para os próprios e estranhos. Então, com isso termino aqui a minha apresentação. E, mais uma vez, convido a todos a leitura desse maravilhoso e grandioso livro. Muito obrigado e parabéns, professora Rosemary Patron. Tommy, de corazón, muchas gracias. Creo que nos esclareces mucho la importancia de volver muy, muy detenidamente la atención al papel en general de las mujeres en la fenomenología, en el movimiento fenomenológico, y obviamente la historiografía de la filosofía y de la fenomenología en América Latina tendrá que hacer un capítulo muy especial sobre las mujeres, desde luego, y en específico sobre Rosemary. Muchas gracias de nuevo, y tu contribución nos abre de nuevo el panorama de conjunto de la obra de Rosemary. Ahora, Rosemary, quisiera pues darte la palabra simplemente con el ánimo de agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de estar al lado tuyo y de aprender tanto de ti. Muchas cosas aprendí en este trabajo con Mariana, y a Mariana le debo muy especialmente una gratitud enorme pues por todo lo que hizo en el proyecto, pero sobre todo lo del título, que creo que te describe personalmente de cuerpo entero. Para mí, casi que no habría que agregar mucho más a ese título, Razón y Responsabilidad, como una suerte de perfil de tu ser filosófico, tu ser personal. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Puedo decir unas palabras? Se acabó. Desde luego, desde luego. Ya, no voy a demorarme porque todos han tenido
digamos, una generosidad muy, muy grande por presentar este libro. En realidad no hay palabras para mí para agradecer a los editores, a Mariana, a Germán, a los 19 amigos, exalumnos, colegas peruanos y extranjeros que han contribuido en este lindísimo volumen, y también a los 3 presentadores de hoy día, ¿ya? Su generosidad ha sido inmensa, me ha conmovido profundamente todas sus palabras y todo el maravilloso texto. Pero yo quiero decir algunas palabras del libro, del valor del libro per se. Yo quisiera que los que están escuchando vean más allá del homenaje a Rosemary, los aportes, las contribuciones, independientemente incluso de las referencias, de las cosas que han leído y que les, digamos, les ha servido para aprender o para debatir o para oponer, digamos, a las cosas que yo he hecho a lo largo del tiempo. Este libro tiene un valor por el trabajo y el trabajo de aquellos que han contribuido, ¿ya? Y una cosa que todos los que somos profesores, sea de filosofía, bueno, en el caso de filosofía ese es el caso mío y creo que todos mis colegas y amigos comparten lo mismo, digamos, la vocación es también vocación por aprender, vocación por enseñar, es un hambre por aprender. Eso es lo que yo he vivido toda mi vida, y desde que empecé a enseñar en Letras y Ciencias Humanas, en la especialidad de Filosofía, en el 78, 79, cuando entraron a la especialidad Cecilia Monteagudo, Katia Hansa, yo hacía mis pininos como profesora y evidentemente el reto era fantástico porque he aprendido muchísimo más desde ese momento a lo largo de las décadas en las clases, preparando las clases, pero en diálogo con los alumnos y sobre todo leyendo las tesis, leyendo los trabajos, los intereses de los propios alumnos. Y es el caso de este libro también. Este libro para mí es motivo de seguir aprendiendo, ¿no? Este aprendizaje no es solamente en las aulas. Cuando he tenido la oportunidad de regresar a Europa, ya no, digamos, en plan de estudiante, de hacer, por ejemplo, los cursos previos que llevan a la maestría, etcétera, sino regresar a Europa para empezar a investigar para mi doctorado. Fue ahí donde conocí en el 89 a Roberto Walton y a Graciela Ralón. Y gracias a ellos después conocí a Julia Iribarne. Y todo lo que he aprendido de la generosidad de Roberto desde ese momento, porque empezó sus pequeñas publicaciones iniciales, inmediatamente las compartió conmigo, ¿no? Y así ha sido en adelante, ¿no? Elizabeth Rigal también la conocí ese año, en el 89, porque ella vino al Perú, porque Miguel Justi había organizado un maravilloso congreso por la Revolución Francesa, ¿no? El bicentenario, entonces vinieron varios franceses. En el 91, Elizabeth replicó, digamos, el coloquio franco-peruano, pero allá, en Francia. En la organización inicial yo le ayudé un poquito a Elizabeth, porque yo estaba ya justamente en los archivos Husserl trabajando. Y a partir de ese momento, los alumnos que siguieron y que fueron luego colegas, etcétera, y la más jovencita de todas, Luz Azcárate, ¿no es cierto?, está en este momento en Francia haciendo un trabajo fabuloso, está haciendo un segundo doctorado, acaba de publicar en francés su primer libro de doctorado, y es un motivo de orgullo permanente. Y de todos los textos que me ofrecen acá, tanto de los amigos que he empezado a conocer en el camino, han mencionado, Germán lo ha mencionado, Antonio también, Antonio y Germán los conocí en el 99, y entonces a partir de ese momento
ya empezó la cosa fuerte en Latinoamérica. Y además, desde Latinoamérica, digamos, tener más contactos internacionales diversos, no solamente con España, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y estos contactos, claro, ha sido como ponerle un segundo impulso a un cohete, ¿no? ¿No? Un segundo impulso, un segundo motor para lanzarse más adelante. Y es justamente a través de todos estos amigos internacionales y colegas, varios de los cuales participan acá. Bueno, en total son, si no me equivoco, son 12 extranjeros amigos. De todos ellos he seguido aprendiendo, con diálogos, con los viajes, etc. Respecto al título, y ya para terminar, me ha encantado el título. Me ha dado en la yema del gusto, como se dice. Sí, Mariana ahí la vio clarísima. Razón por qué, les cuento, cuando estaba en estudios generales, mi primera monografía fue, y claro, fue una aventura, ¿no? Salomón, que había sido mi profesor, ya estaba en Bélgica. Hice un trabajo sobre Kant y sobre Husserl, la crítica de la razón pura e ideas 1. Y estoy hablando de que estaba todavía en el segundo año de la universidad. Por supuesto, habría entendido 5%, 10%, todavía tengo el trabajo, pero ahí me picó el tema de la razón, ¿no? Y bueno, y luego, a ver, en 1984, Salomón me trajo de Estados Unidos un libro que se llamaba, de Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, que era la traducción y ampliación con el mismo Hans Jonas del texto publicado una década antes, en el 79 en Alemania, Das Prinzip Verantwortung. ¿Ya? Y claro, nosotros en el 84, 85 estábamos viviendo un periodo muy difícil acá en el Perú, con Sendero Luminoso y con terrorismo, y con muchas, digamos, muchos crímenes y muchos problemas, mucha conmoción social tremenda. Y entonces, claro, Husserl, el epílogo, ¿no? La responsabilidad, el fundamento de la filosofía, el último fundamento es la autorresponsabilidad. Hans Jonas, no fue difícil conectar, ¿no? Entonces, como digo, Mariana ha hecho, digamos, me hubiera encantado yo usar ese título para algún libro que yo publico, pero en todo caso este libro está ahí para que los lean. Quiero terminar solamente con la mención a la mujer que primero la hizo Ariela y después Tommy. Les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo. Yo recuerdo que en el 2013, cuando fui a Colombia, Germán me estaba haciendo preguntas acerca de cómo así, algo de mi trayectoria. Estábamos conversando en una comida y les conté, si mal no recuerdo, una anécdota sobre una película que yo había visto con Bárbara Streisand. Esa película se titula Yentl. Y esa película me impactó, porque era una chica, ¿no es cierto?, judía, que quería ser rabina y quería, ¿no? Pero no era posible por ser mujer. Y ella entonces se disfraza de hombre. Pero tuvo que sacrificar el amor y tuvo que sacrificar el tema de la familia por dedicarse al... Y eso es algo que yo no estaba dispuesta a hacer, ¿no? Y entonces el tema de la razón ampliada, ¿no es cierto? Lo valorativo, lo volitivo, el tema emocional, no se puede desligar, o sea, la pasión no se puede desligar de la razón, ¿no? Bueno, y además todos los que me conocen saben que soy bien apasionada. Y bueno, respecto a la mujer, para mí, un modelo que me ayudó muchísimo es a una profesora argentina a quien yo adoré, Juli Vigarne, ¿ya? Y a otro paradigma para mí fue Edith Stein, ¿no? A la cual se ha referido Tommy,
cuando estuvimos en Alemania fuimos a Hildesheim a visitar a unas monjas que tenían ahí un poco la obra de Edith Stein. Con esto lo dejo y más bien agradezco el libro, pero pido que lean el libro también por todos los aportes de todos los autores que son valiosos por esos autores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rosemary. Y gracias por tu existencia, por tu ser, por darnos tantas cosas. De ese 2013 efectivamente quedó esta intención, este proyecto. Tal vez recordarás, también fuimos a Bucaramanga, sí, con los alumnos, sí, y tuvimos una sesión que grabamos, que yo tengo transcrita, que creo que te mandé, sí. Pero creo que es mejor que se haya hecho el libro y no pública esa conversación tan agradable, tan humana que nos ofreciste. Debo decir que este homenaje también siempre creo que nació con el proyecto editorial de la colección Fenomenología y Hermenéutica. Recordarás, Rosemary, que eres la autora con la que empezó la colección. Y nunca podré olvidar la confianza que tuviste en este proyecto, que este año ya rebasará los 30 títulos. Es lento, estamos haciendo 4 títulos por año. Y este es el 8º año de la colección. Esperemos a ver cuánto más podemos hacer. Pero sí es una dicha saber que impulsaste este origen de este proyecto y que ahora es una dicha contar con este libro, claro, la compilación que hiciste con Mariana y el libro que ya mencionó, del exilio, Tommy. Para nosotros de veras es un sentido de gratitud que no se puede expresar. Ahora nos va a despedir la sección Mariana, quien tuvo mucho tino en todo el proyecto. Yo le agradezco mucho. Ahora estamos, lo digo públicamente, tramando hacer lo que se llama un libro enriquecido. Queramos arrancar con ese proyecto este año. Ese libro enriquecido será pues una versión solo digital, con audios, con videos, con imágenes de esta misma obra. Esperamos de veras hacer con la autora que fue a su vez inauguradora de la colección el inicio de estos libros enriquecidos, que es un desafío para todos nosotros que somos tan textuales, ver cómo se enriquece con estas otras dimensiones. Mariana, de nuevo muchas gracias. Como ya dije, muchas cosas aprendí de ti, en especial a titular un libro como este, que me llega ese título al alma. Muchas gracias y te pido que nos despidas esta sesión. Muy bien. Yo quisiera aprovechar rápidamente para agradecerle a los presentadores, en primer lugar, a Antonio por la iniciativa de este evento, a Ariela por sus palabras tan bonitas, a Tommy, que tuvo la gentileza de aceptar inmediatamente. Por supuesto, agradecemos a todos los autores del libro, a todos los colaboradores. Sé que algunos nos están viendo y escuchando. Un saludo para ellos. Está Miguel Yusti y Katy Mancilla conectados. A Germán, por supuesto, nuevamente te agradezco mucho por la iniciativa del libro y por acogerlo en esta linda colección de fenomenología y hermenéutica. Tenemos también que agradecer a Juliana Vargas de la editorial Aula y a Patricia Arévalo por el apoyo en el fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rosemary, yo ya no tengo más palabras. Solo te digo ahora que te quiero mucho, te agradezco mucho. Creo que es el caso de todos, y a los que nos están viendo por las redes, muchas gracias por conectarse. Espero que puedan comprar y leer el libro y nos veremos en la próxima vez. Hasta luego. Adiós, gracias. Buenas noches.